Muy buenas, ¿cómo están todos? Eh, este es el grupo número 12, el cual nos toca el tema, el balance del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas. Este grupo está compuesto por Madeleine Margarita Soriano Taveras y Juan Marino Severino Peguero. Antes de dar paso a este tema, tenemos que saber que el balance es un estado de los valores de las posiciones de saldo de los activos que posee una unidad o institución. También el balance no es más que un documento contable que va a permitir conocer situaciones financieras y a la misma vez también económicamente de una empresa en un momento determinado. Tenemos que tener en cuenta que es un balance de estadística macroeconómica y se diferencia entre activos no financieros. Me llamó mucho la atención una parte de lo que es el balance, que viene siendo lo que es la presenta o los saldos de los activos y los pasivos. Y también incluye al final del periodo contable, también se incluye el patrimonio neto, que viene siendo las definiciones claramente del total de los activos menos el total de los pasivos. Dentro de este marco, el balance también viene siendo el estado de valoración de las posiciones de los saldos. Otro tema también que me llamó mucho la atención fueron las valoraciones de los activos y los pasivos, siendo las valoraciones de los activos un aspecto crucial, siendo así, en primer lugar, o no menos así definido, el aspecto del análisis financiero implica una determinación de las valoraciones de los activos. Tenemos que tomar en cuenta que el proceso de la valoración de activos es importante. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, proporciona informaciones sobre la estado de finanzas y también el desempeño de una organización individuales. Dentro de este mismo marco, las valoraciones de los activos, también así mismo como los pasivos, que nos dan a entender que el valor de la administración y disposiciones de un activo o un pasivo financiero existe en un valor de intercambio. Viene siendo así el valor de un derecho financiero recién creado en usualmente menos o un monto de acreedor de una posición. En esta parte también en las valoraciones de los pasivos financieros, que también se incluye ahí mismo, eh, en particular de los instrumentos financieros generales. Este método de valoración se utiliza a la hora de determinar las posiciones financieras globales, es decir, de las empresas, así como la toma de posiciones o decisiones y respecto a los instrumentos financieros que vienen siendo individuales entre ellos mismos. Dentro de este mismo valor está el nominal de un instrumento de deuda que refleja el valor de las deudas del monto que éste se crea, y entre ellos está el flujo económico también que suministra tales como transacciones, devengos, instrumentos, entre otros. Hasta aquí mi parte, mi compañero que sigue. Muy buenas a todos. Yo les voy a estar hablando del patrimonio neto que me llamó mucho a la atención. Fue un tema que me gustó. Ya para lo que estudiamos, lo que es contabilidad, esto es muy importante tener en cuenta y a la hora de cuando nos toca, ya sea ver lo que es el patrimonio neto de una empresa. Y nos dice que el patrimonio neto tal como se refiere en el párrafo 1.7, esto me llamó mucho la atención porque ya va muy relacionado con lo que es el balance, porque miren cómo dice ahí, véase en el párrafo 7.1, o sea, nos está refiriendo al primer párrafo de este tema, del balance. Entonces nos dice que el patrimonio neto es una unidad institucional, eh, es el valor total de su activo menos el valor total de lo pasivo. Es decir, que un patrimonio neto es igual al activo menos pasivo. Y hay muchas empresas que a veces tienen muchos activos y tú la ves que con muchos activos, con mucha maquinaria, mucha cuenta bancaria.
pero en realidad, ¿cómo está tu patrimonio? Porque cuando le restamos el pasivo, es lo que nos da realmente lo que la empresa posee, porque casi muchas personas no tienen en cuenta lo que es el pasivo, porque siempre se fijan en lo que la empresa posee de ese activo. Nunca se van a lo que es el pasivo, ya sea en una empresa pública o en una empresa privada, ya sea en una institución. Muy importante tenerlo en cuenta siempre, eh, ya sea a la hora de uno tomar un cargo o a la hora de uno salir de un cargo, lo que es el patrimonio neto, cómo yo encontré una institución, cómo la voy a dejar, cómo yo agarré una empresa, cómo la voy a dejar, ya sea si sus activos son muchos, pero su pasivo es poco, ahí no va dando lo que es un buen patrimonio económico. Ya si es una institución o una empresa que tiene mucho pasivo, ya vamos a darnos cuenta que aunque tenga muchos activos, pero su patrimonio neto va a ser poco. Por esto hace referencia a un patrimonio neto. Pero cuando nos habla de un patrimonio neto, nos dice es realmente lo que tiene. Porque, por ejemplo, si tú tienes una empresa y tienes de activo 1.000 pesos, pero tú tienes un pasivo de 900, realmente lo que es tuyo son 100 pesos. Porque a la hora de tú quitar esa empresa, tú tienes que pagar lo que debe. ¿Y cuánto te va a quedar? 100 pesos. Antonio, neto. Eh, y entonces, otro tema que me llamó mucho a la atención es el tema de patrimonio financiero neto. ¿En qué se centra esto? ¿Qué trata lo que es el patrimonio financiero neto? Cuando nos habla del patrimonio financiero neto, nos dice, el patrimonio financiero es una unidad institucional, es el valor total de su activo financiero menos el valor de su pasivo. Esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que el patrimonio financiero es igual a los activos financieros. Lo que nos ha dicho con los activos financieros son los activos que se pueden convertir rápidamente en dinero y con eso es lo que usted puede pagar su pasivo, dando a entender que si una empresa vas a pagar uno pasivo, no puede contar con los activos no financieros, es decir, con los activos fijos. ¿Por qué? Porque si usted vende los activos fijos para pagar una deuda, ¿cómo usted va a generar ingresos? ¿Cómo usted va a seguir las funciones de la empresa? Es una muy buena pregunta. Por eso nos habla de los activos financieros netos, porque nos trata y nos ha dicho que a la hora de nosotros pagar una deuda, no podemos contar con los activos fijos, porque entonces la empresa va a dejar de funcionar. Y otro tema que me llamó mucho la atención es la deuda neta. Y tú dirás, sí, deuda neta. ¿Cómo una empresa puede tener una deuda neta? Una institución puede tener una deuda neta. Cuando nos habla de una deuda neta, nos suena al oído que hay más deuda que activo. Y usted puede decir, ¿cómo una empresa puede tener más deuda que pasivo, que activo? Disculpen la palabra. Y hay muchas empresas que tienen más pasivo que activo y siguen funcionando. Y ese es su eje principal. Por ejemplo, una compañía de construcción, lo primero que va a tener es mucho pasivo. Una empresa que se dedica a la construcción de apartamentos para venderlo o para alquilarlo. A lo primero lo que va a tener va a ser mucho pasivo. No va a tener ingresos porque todavía no ha comenzado lo que es a alquilar los apartamentos o a venderlo. Entonces, ahí no puede, se puede dar el caso que una empresa tenga más deuda, pero eso al principio. Pero ya sea una empresa de comercialización, tiene que tener más activos. Y estos temas me han gustado mucho porque no hace referencia a lo que es los negocios. Tenemos mucho en cuenta a la hora de nosotros administrar lo que es un negocio. Usted tiene que saber manejar, porque este tema me recuerda a una vez cuando yo trabajaba en un negocio
que al principio yo llegué como un empleado y luego me pusieron el cargo de administrador. Al principio, cuando yo veía que todo era, se compraba a crédito, yo decía, al final, cuando este negocio se quite, al dueño no le va a quedar un peso. ¿Por qué? Porque tienes mucho pasivo, tienes más pasivo que los activos, porque cuando usted ve la deuda que tiene, al final, ¿qué le queda? Claro. No le queda nada. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto. Y esto también me recuerda al tema pasado que estuvimos suponiendo, que es la sostenibilidad de la deuda y el análisis de la sostenibilidad de la deuda. Usted debe de tener un análisis a la hora de acudir a una deuda y saber cómo usted va a llevar la deuda. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.